Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos útiles que nos servirán para la práctica número 3, la cual trata acerca de la conductividad y de la solubilidad. ¿Ok? Pues vamos aquí a mi pantallita de Paint, como lo he hecho en otras ocasiones, para que no tengamos acá ningún inconveniente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar revisando de manera teórica en esta sesión? Pues a grandes rasgos, los tipos de enlace. ¿Eh? Los tipos de enlace para poder diferenciar a los diferentes compuestos, ¿eh? Y qué propiedades tiene cada uno de ellos. ¿Eh? En primer lugar, nosotros sabemos que los enlaces químicos, voy a ponerme en el centro aquí de esta imagen que preparé. ¿Eh? Aquí lo tengo. Los enlaces químicos también son conocidos como interacciones intramoleculares, porque se refiere a todos esos efectos que están ocurriendo dentro de una molécula. ¿Sí? No estamos metiéndonos con interacciones de eh, dos o más sustancias, sino dentro de la misma molécula. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Para que podamos determinar si se trata de un tipo de enlace u otro. ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar tenemos al enlace iónico, ahí como lo estamos viendo, el cual se basa en la unión de cargas, ¿ok? Una carga positiva y una carga negativa. Aquella especie que tiene una carga positiva se le conoce como el catión y generalmente estará representado por los metales y una carga negativa que también se conoce como anión, que también estará representado por metal, digo, por un no metal o un conjunto de no metales. ¿Ok? Bueno, ¿qué características tienen estas sustancias? En primer lugar, vamos a movernos por acá, es que son sólidos a temperatura ambiente. ¿Eh? Esto es más que nada porque cuando tenemos este tipo de sustancias, las interacciones que forman las moléculas como tal dentro de sí son moléculas con un arreglo bastante bien ordenado. ¿No? Esto hace que, por ejemplo, tengan ciertas propiedades como una alta dureza. Como lo vemos aquí en esta figura, ¿eh? En esta figurita en donde yo estoy representando al cloruro de sodio. ¿Eh? Vemos ahí la unión de varios iones de sodio y varios iones de cloro. ¿Eh? Y que están formando una estructura muy, muy bien definida. ¿Eh? Como vemos ahí, una especie de cubo. ¿Eh? Y estas formas pues tienen una estabilidad adicional, ¿eh? Que me permiten entonces tener una sustancia sólida a temperatura ambiente. Y esto que vemos aquí, estos cubitos que vemos aquí, es lo que se conoce como cristales. ¿Ok? Los arreglos cristalinos son muy estables cuando forman parte de algún compuesto. ¿Ok? Nos cuesta mucho trabajo romperlos. ¿Ok? De ahí que podemos derivar otra serie de propiedades. ¿Ok? Por ejemplo, tienen un alto punto de fusión. ¿Ok? Porque estos arreglos cristalinos son tan fuertes que vamos a requerir de mucha temperatura para empezar a romperlos, ¿sí? Y empezar a tener ahí iones libres. ¿Sí? En lugar de estar ordenados en una figura geométrica, van a estar como iones libres, ¿sí? Pero requeriremos de mucha temperatura. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad podemos encontrar para estas sustancias con un tipo de enlace iónico? Bueno, que van a conducir la corriente eléctrica cuando están en disolución o cuando logramos fundirlos. Fundirlos, bueno, precisamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El alto punto de fusión permite romper estas estructuras para tener iones libres. Y al tener iones libres,
esto permite el libre paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Estando fundidos. ¿Qué pasa en disolución? ¿Sí? En disolución va a ocurrir un fenómeno que se conoce como disociación. Disociación en el agua principalmente. ¿Sí? Tal vez ustedes se les haga un poco raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en el agua lo que va a ocurrir es esto. Un cristal de cloruro de sodio se va a dividir en una parte positiva, en el catión, y una parte negativa, que es el anión. Pero no acabo de decir que esta estructura únicamente se rompe con una alta temperatura. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Si simplemente el agua es capaz de romperla, entonces como que estoy entrando en una contradicción, ¿no? Se preguntarán ustedes, o eso espero, no sé. Bueno, lo que ocurre aquí es que cuando un compuesto iónico es introducido en un disolvente como el agua, una posible explicación, claro, no será la única, una posible explicación para que nosotros podamos decir que por qué se están separando, por qué se está disociando, bueno, pues es que vamos a tener miles y millones de moléculas de agua, aquí las voy a representar, ¿ok? Miles y millones de moléculas de agua que constantemente están chocando aquí con la estructura cristalina, ¿ok? Llega una, choca, se va, llega otra, choca, se va. Claro, y eso millones de veces y en todos los enlaces que nosotros estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente por desgaste va a llegar un momento en el que, pues, todas las millones de interacciones que están ocurriendo ahí van a terminar por romper la estructura. ¿Sí? Claro, es una explicación tal vez un tanto burda y con poca rigurosidad, pero pues podríamos verlo de esa manera. ¿Sí? ¿Sí? Que simplemente por estar constantemente ahí chocando, ¿no?, con las estructuras, va a terminar por romperse, y se van a formar los aniones y cationes por separado. Eso es un proceso de disociación, en donde separamos a un compuesto en sus iones. Y entonces, en una disolución de agua con algún compuesto, como el cloruro de sodio, entonces, al tener iones libres, también va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Claro, muchos compuestos iónicos son solubles, no todos. ¿Ok? Vamos a quedarnos con que la mayoría. ¿Ok? La mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua, ¿sí?, y permiten el libre paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que es una atracción entre dos cargas, carga positiva, carga negativa. La positiva le pertenece al catión, que generalmente está representado por los metales, y la carga negativa está representada por el anión, el cual pueden estar formado por un no metal o un conjunto de no metales. ¿Sí? A grandes rasgos es lo que conocemos como el enlace iónico. Por supuesto, habrá muchas más características que, que ustedes tal vez ya estarán viendo o verán en su clase de teoría para que puedan definir un poco mejor, ¿no?, el comportamiento de los compuestos iónicos. ¿Sí? Vamos a ver qué otro tipo de enlace tenemos. ¿Sí? Vamos a encontrarnos con el enlace covalente. ¿Sí? Muy probablemente ya conozcan más o menos de qué trata este enlace covalente. Lo podemos clasificar en dos: el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. ¿Sí? ¿Cuál es el principio por el cual se forma este tipo de enlace? A diferencia del anterior, en donde se trataba de la unión de cargas, carga positiva y carga negativa, aquí en los enlaces covalentes va a, cada uno de los elementos va a compartir electrones. Es decir, no se van a formar cargas. ¿Sí? Van a compartir electrones de tal manera que, bueno, tal vez ya estén viendo toda esta parte de la configuración electrónica y la regla del octeto y todo esto. Bueno, pues para completar con los electrones que comparten, completar su último orbital, el elemento en cuestión. ¿Sí?
El hidrógeno, por ejemplo, en su último orbital, pues va a tener hasta 2 electrones. Entonces, si comparte un electrón con otro hidrógeno, bueno, cada uno ya estará completo como tal. Entonces, es una forma en que nosotros podemos observar esto, ¿no? Que hay, el hecho de compartir electrones mantiene la estabilidad de algunos compuestos, ¿sí? Bueno, y dependiendo si es polar o no polar, va a tener diferentes características, ya de forma macroscópica. En primer lugar, de manera general, tienen bajos puntos de fusión, porque el enlace covalente no es tan intenso como un enlace iónico, ¿sí? Por eso es que disminuye el punto de fusión, ¿sí? Los compuestos no polares, ¿sí?, no se van a disolver en agua, ¿sí?, y la mayoría de los polares sí lo harán. ¿Por qué es esto? Porque el agua es una molécula polar. Y tal vez ustedes hayan oído hablar o hayan escuchado algo que dice, lo similar disuelve lo similar, ¿sí? Entonces, el agua, al ser una molécula polar, entonces será capaz de disolver compuestos polares, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, un compuesto no polar, digamos, así una molécula como tal, pues, por ejemplo, una que se llama tetracloruro de carbono, ¿sí?, que se utiliza como un disolvente, así como el agua. Pero el tetracloruro de carbono no es polar. Entonces, aquí lo que sucede es que va a disolver compuestos no polares, ¿sí?, porque son similares en cuanto a su comportamiento, ¿sí? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de moléculas polares, ¿sí?, vamos a estar hablando de un concepto que se llama polaridad o también la formación de dipolos, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, como parte de las propiedades periódicas que fue parte, ¿no?, un poquito vimos al respecto en la práctica anterior y lo profundizarán mucho más en su clase de teoría, recordemos que tenemos una propiedad periódica llamada electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo, ¿sí?, para atraer electrones hacia sí, siempre y cuando esté formando un compuesto, ¿sí? Entonces, y también recordamos, ¿no?, cuando veíamos la tablita, la tabla periódica, ¿no?, cuál era la tendencia, ¿no?, de la electronegatividad, y habíamos dicho, ¿no?, que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla. Por lo tanto, podríamos deducir que los no metales, ¿sí?, son de los elementos más electronegativos de la tabla. Y dependiendo, ¿no?, la posición de los elementos, podríamos decir quién se estaría llevando de alguna manera la carga eléctrica en un compuesto. Por ejemplo, aquí estoy colocando esta molécula, HF, que en disolución es el ácido fluorhídrico, ¿sí? Los dos son no metales. Y aquí están compartiendo un electrón, ¿sí?, cada uno. Pero el flúor es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, se va a formar un dipolo, ¿ok? Es algo análogo como un imán, que tiene su polo positivo y su polo negativo. Lo mismo va a ocurrir aquí. Las moléculas como esta van a adquirir lo que se conoce como una carga parcial positiva, representada por la letra delta, letra griega delta y más, porque es una carga parcial positiva, y una carga parcial negativa. La parte negativa se dirige hacia donde está el elemento más electronegativo, en este caso, el flúor. Por lo tanto, bueno, en los alrededores del flúor van a estar prácticamente todos los electrones del compuesto. Claro, nosotros sabemos que, derivado de los modelos atómicos, que por ejemplo los orbitales son funciones matemáticas, son regiones de probabilidad. Por lo tanto, no podemos asegurar que siempre los electrones van a estar del lado del flúor, ¿no? Porque pues existe una probabilidad de que se estén moviendo por toda la superficie de la molécula y que exista algún momento en el que no se encuentre en el hidrógeno, ¿sí? Pero es más probable que se encuentren en el flúor, ¿sí?
Y aquí podemos ver una serie de compuestos, ¿sí?, que se pueden clasificar de acuerdo con esta polaridad que les menciono. Por ejemplo, aquí, una molécula de flúor, F2. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo les dije que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla. Pero, ¿qué ocurre si dos átomos de flúor están formando un compuesto? Recordemos que la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones hacia sí, formando un compuesto. Pero aquí nos encontramos con dos átomos de flúor. ¿Sí? Y como se trata del mismo elemento y ambos son muy electronegativos, los electrones no tienen ninguna preferencia de hacia dónde irse, si al de la izquierda o al de la derecha. Por lo tanto, aquí no se va a formar un dipolo, a pesar de que el flúor es muy electronegativo. Como se trata del mismo elemento, los electrones no tienen ninguna preferencia de hacia dónde irse. ¿Sí? Por lo tanto, si no se forma un dipolo, no tenemos una molécula polar. Al contrario, esta molécula será no polar. ¿Sí? Por esto, porque no hay una preferencia de hacia dónde se van los electrones. ¿Qué pasa precisamente en el ejemplo que vimos, ¿no? El HF, estamos en este caso. ¿Sí? Entonces ya vimos este, vamos ahora con este. Vemos ahí en esta representación, en esta figurita, que tenemos dos extremos, un extremo rojo y un extremo azul. El extremo rojo indica una alta concentración de electrones, es decir, en los alrededores del flúor. Y aquí vamos a tener al hidrógeno. Aquí vamos a tener una alta concentración de electrones y del lado del hidrógeno, pues prácticamente ninguno. ¿Sí? Pero vean esta graduación de colores, puesto que recordemos que es una probabilidad. Entonces los electrones pueden estar en donde sea la molécula, pero es más probable encontrarlo alrededor del flúor, ¿sí?, y menos alrededor del hidrógeno. ¿Sí? A diferencia del anterior, ¿no? Del flúor, la molécula F2, en donde vemos que los colores son prácticamente homogéneos. Esto quiere decir que no hay ninguna preferencia y los electrones están rodeando toda la molécula por igual, con la misma probabilidad. Entonces, este es compuesto no polar, este sí es un compuesto polar, ¿sí?, porque presenta un dipolo. Y por último vemos un ejemplo de compuesto iónico. ¿Sí? ¿Por qué sé que es iónico? Porque vean la fórmula. Tiene un metal y un no metal. Que dijimos, como definición de enlace iónico, precisamente la interacción entre un metal y un no metal. Entonces, claramente es un compuesto iónico. Y ahí vemos muy bien la distinción, ¿no? Ahí vemos como una barrera que indica que aquí claramente va a estar el flúor y aquí claramente va a estar el litio. Por eso es que aquí sí manejamos cargas, porque el flúor claramente va a tener cargas negativas, y recordemos que cargas negativas implica un exceso de electrones, y el litio va a tener cargas positivas, es decir, falta de electrones. Por eso vemos ahí claramente el color azul y acá claramente el color rojo. ¿Sí? Muy bien. Vimos algunas características de los enlaces covalentes. ¿Sí? Vamos a ver un caso especial del enlace covalente. Esto es, por ejemplo, lo que se conoce como una red covalente. Y aquí el ejemplo clásico de esta situación es el carbono. Nosotros sabemos que el carbono puede presentar varias formas alotrópicas: carbón, grafito y diamante. Ambas sustancias pertenecen al mismo elemento, es puro carbono, pero el arreglo de las moléculas, de los átomos de carbono en este caso, me dará propiedades diferentes. Y vamos a ver que es una excepción a todo lo que les mencioné. Porque, por ejemplo, vemos que el diamante, sabemos lo hermoso que es, ¿no? Cuando lo estamos viendo, los brillos y todo esto, esos brillos son característicos de un cristal, como un enlace iónico, pero son puros átomos de carbono. Por lo tanto, no podemos hablar de un enlace iónico, no hay cargas. ¿Eh? Es puro átomo de carbono. Entonces, ningún carbono va a tener cargas negativas o cargas positivas, porque todos los carbonos son iguales. Lo que le da esta apariencia es la estructura
y cómo se van acomodando aquí todos los átomos de carbono. Entonces vean, ¿no? Como estructuras como tipo tetraédricas, ¿sí? Que se están acomodando una sobre otra y esto le da mucha dureza al diamante. ¿Sí? Pues recordemos, ¿no? El diamante es, si no es el más duro, ¿no? De toda la naturaleza. Y también este hecho provoca que, por ejemplo, el diamante tenga un punto de fusión altísimo, incluso hasta más que los compuestos iónicos y más que muchos metales que veremos a continuación, alrededor de 5.000, 6.000 grados Celsius. Y aparte tenemos aquí esta estructura cristalina, ¿sí? Característico de los compuestos iónicos, pero es un enlace covalente. Entonces, es una excepción, ¿sí? De lo que les había mencionado. Y bueno, es una excepción que es de especial interés para nosotros, puesto que pues todos los organismos vivos tenemos compuestos de carbono, ¿sí? Nos interesa, ¿no? Conocer bien a este elemento. Y por otra parte tenemos al grafito, ¿sí? Que es el que nosotros tenemos ahí en los lápices, ¿no? Vemos aquí la estructura, cómo es el grafito en forma atómica. ¿Sí? Vemos que son varias como láminas, ¿no? Láminas de grafito. Las láminas entre sí, ¿sí? Vemos que tienen como una especie de hexagonitos, ¿sí? Esos hexagonitos están muy bien unidos, entre sí son muy fuertes, esos enlaces. Pero, ¿qué pasa si yo quiero comparar entre dos o más láminas? Bueno, aquí los enlaces son muy débiles. ¿Sí? Entonces, simplemente con el hecho de que nosotros le apliquemos una fuerza para escribir en papel, estamos separando láminas de este grafito, que son las que se quedan en el papel como tal. ¿Sí? Pero las láminas entre sí son muy fuertes. ¿Sí? Dentro de sí misma es muy fuerte, pero ya hablando de o comparando dos láminas distintas, bueno, el enlace existente entre láminas es muy débil. Por eso podemos escribir en el papel. Y otra característica fundamental, el grafito es un muy buen conductor de la electricidad. Y vean, se trata de puro carbono. ¿Y qué dijimos? No? Que si tenemos al mismo elemento, el mismo elemento unido en un mismo compuesto, pues no hay ninguna preferencia hacia dónde se van los electrones. Por lo tanto, no podría, en principio, conducir la electricidad, porque puesto que no hay cargas, no hay dipolos ni nada de esto. Bueno, esto provoca entonces que tengamos aquí esta posible contradicción, pero la podemos explicar. ¿Qué dijimos? Que entre las láminas, entre dos o más láminas diferentes, los enlaces son muy débiles. Entonces, si yo separo una lámina, muy probablemente la otra me quede cargada, ¿sí? Con algún electrón libre por allí que al momento de que nosotros lo escribimos en el papel, pues se quedó en el lápiz todavía. ¿Sí? Entonces, al tener ahí electrones libres, yo voy a ser capaz de permitir el paso de la corriente eléctrica. Por eso es que el grafito es un buen conductor de la electricidad, y eso que es covalente, y covalente no polar, en principio. Pues vemos todas las peculiaridades que contamos con este elemento, grafito y diamante. ¿Sí? Algo más que podamos comentar acá, déjenme revisar. Bueno, simplemente que los compuestos polares, ¿sí? Que se disuelven en agua, tienen comportamientos similares a los iónicos. ¿Sí? De ahí que, por ejemplo, por ejemplo, digamos, ácido clorhídrico, ¿sí? Que son dos elementos no metálicos. Es un compuesto polar porque el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, hay un dipolo ahí. Entonces, al momento de entrar en el agua, también va a provocar una disociación. ¿Sí? Se va a formar aquí H más y Cl menos. Y al estar en una disolución con iones libres, también va a permitir el paso de la corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces, los compuestos polares que así se disuelven en agua serán conductores de la electricidad. ¿Vale? Bien. Continuamos con el tercer tipo de enlace, ¿sí? Que es el metálico. ¿Sí?
Y aquí, bueno, vamos a encontrarnos con muchas particularidades con respecto a los metales. En primer lugar, es que los átomos de un metal están unidos de tal forma que tienen un empaquetamiento bastante pegado, ¿no? Bastante junto. Esto hace que la mayoría de los metales sean sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Y que sean muy duros como tal. Esto también hace que se eleve su punto de fusión. Claro, recordemos, tendremos algunas excepciones, ¿no? En cuanto a los metales. Por ejemplo, el mercurio. ¿Sí? Mercurio que es líquido a temperatura ambiente, pero bueno, esto ya es otro tipo de explicación que le podemos dar con respecto a las configuraciones electrónicas y todo eso para explicar por qué es líquido. ¿Sí? O por ejemplo el galio. El galio es un elemento que se funde a temperaturas muy bajas. Si nosotros nos colocamos en la mano un trozo de galio, lo vamos a derretir con nuestra propia temperatura, es suficiente para que el galio pase a su estado líquido. ¿Sí? Bueno, y otra característica fundamental que tienen los metales es que presentan lo que se conoce como una deslocalización de electrones. ¿Sí? Los electrones de las últimas capas de los metales están débilmente unidos al átomo como tal. De ahí que, por ejemplo, veíamos en el enlace iónico que se pueden formar cationes, ¿sí? Es decir, que pueden perder electrones, porque estos electrones están débilmente unidos. ¿Qué pasa si yo tengo varios átomos de un metal unidos en una estructura? Bueno, pues los electrones que están débilmente unidos pueden saltar de un átomo a otro. De ahí que tenemos los electrones de valencia deslocalizados, es decir, que un electrón de las últimas capas no le pertenece a un átomo, sino puede estar brincando por toda la estructura. Si se dan cuenta, es como una especie de compartir electrones, como el enlace covalente, pero aquí lo vemos a una escala mucho mayor. Es decir, el hecho de que comparten, pero es de manera colectiva, es decir, todos los átomos comparten sus electrones al mismo tiempo. Es como una especie de covalente, ¿sí? Si lo queremos ver de esa manera. Y esto también, el hecho de que los electrones estén brincando de un lado a otro, quiere decir que vamos a tener una libertad de conducción, ¿sí? Conducción tanto eléctrica como magnética, porque los electrones van a permitir el paso de la corriente eléctrica. Claro, algunos más que otros, ¿sí? Pero en general, pues tenemos esta propiedad. ¿Sí? Y esto también me permite algunas otras cuestiones físicas, como que son maleables, es decir, que podemos formar con relativa sencillez, claro, no con nosotros con nuestra fuerza no, obviamente, pero con alguna máquina, podemos formar láminas, ¿no? De algún metal. ¿Sí? Y dúctiles, que quiere decir que podemos formar hilos con ellos. ¿Sí? Y no olvidemos que los metales tienen un brillo característico. Aquí estoy colocando tres de los principales, ¿no? Por ejemplo, oro, plata y cobre. ¿Sí? El oro con su color amarillo característico, la plata que le da el nombre, el color plateado, ¿no? A todos estos, a los metales que tienen este grisáceo, que se les da el nombre de plateado, y este rojizo, ¿no? Muy característico del cobre. ¿Sí? Esta coloración pues ya se debe también a otro tipo de fenómenos, con interacción con la luz y todo esto que pues, no nos interesan en este momento. Bueno, entonces a grandes rasgos ya revisamos los tipos de enlace. ¿Sí? Vimos algunas características básicas, vimos algo bueno, características importantes que nos pueden definir si un compuesto es de uno u otro tipo de enlace. ¿Sí? Bien, pasemos a otro concepto, ¿sí? Ya que revisamos estas generalidades. ¿Sí? Bueno, vemos aquí el concepto de la solubilidad. ¿Sí? Vimos, ¿no? Que hace un momento que los compuestos iónicos, la mayoría de ellos, y también la mayoría de los compuestos polares, son solubles en agua.
¿Pero a qué se refiere el término solubilidad? Bueno, pues la solubilidad la vamos a definir como la cantidad máxima de un soluto, de una sustancia cualquiera, que puede disolverse por cada 100 gramos o cada 100 mililitros del disolvente. ¿Eh? Muchas veces en los libros ya propiamente de química o un poco más rigurosos, van a manejar gramos de agua, porque el agua, recordemos que es el disolvente universal. ¿Eh? Y en gramos, puesto que, pues bueno, para darle un poco más de rigurosidad, para acercarnos a las unidades del sistema internacional, bueno, pues manejamos unidades de masa en gramos. ¿Okay? Pero pues usualmente lo podemos expresar por cada 100 mililitros. Y esto únicamente aplica para el agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que la densidad del agua, ¿ok?, es cercano a 1 gramo por mililitro. Entonces, 100 gramos son 100 mililitros. Pero únicamente para agua. Si estamos hablando de otro disolvente, esto no se cumple. ¿Sí? Entonces aquí nuestro disolvente va a ser el agua. ¿Sí? Y si, por ejemplo, nosotros consultamos valores de solubilidad de algunos compuestos, veremos que, digamos, me voy a inventar un compuesto, me voy a inventar un dato, no sé si sea el correcto, creo tener una cierta idea, pero no lo tengo en mente. ¿Sí? Cloruro de sodio. ¿Sí? Me pongo a investigar el dato, me voy a inventar uno, repito, que vamos a pensar que me da 34. Quiere decir esto, que hay 34 gramos que se disuelven en el cloruro de sodio por cada 100 mililitros de agua. Pues con esto en mente, pues nosotros podríamos empezar a jugar con este dato, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 200 mililitros, ¿cuál es la cantidad máxima de cloruro de sodio que se puede disolver? O, por ejemplo, si me dan 50 gramos de cloruro de sodio, ¿cuál es la cantidad mínima de agua que yo debo agregar para que se disuelvan por completo esos 50 gramos? ¿Sí? Bueno, para eso me sirven los valores de solubilidad. ¿Sí? Repito, esto me lo acabo de inventar, no sé si sea cierto o no, ya ustedes lo podrán confirmar buscando el dato exacto en internet. ¿Okay? Bueno, pues ya que estamos revisando este concepto, vamos entonces a revisar un primer experimento que me gustaría que hicieran. Este sí es un experimento así, bueno, no riguroso como si fuera un laboratorio, pero sí en toda regla, ¿no? Como ustedes van a jugar, ¿no? De alguna manera con las sustancias. ¿Sí? Claro, también utilizaremos un simulador, pero ese será para la otra propiedad que vamos a ver. Pero en esta sí es útil, ¿no? Que podamos conocer con materiales relativamente todos caseros, ¿sí? Que cómo definir o cómo saber si un compuesto es soluble o no en un disolvente. ¿Sí? Vamos a ver acá. Tengo aquí un experimento que me gustaría que hagan en casa, ¿sí? Para que ustedes puedan verificar la solubilidad de algunas sustancias o algunos solutos. Y aquí yo propongo estos. Aquí me faltó una L. ¿Sí? Propongo que los solutos sean azúcar, que creo que todos tenemos en casa, al igual que aceite, ¿sí? Sal de mesa y alcohol etílico. Creo que todos nosotros o la mayoría de nosotros tenemos estos materiales en nuestras cocinas, en nuestros botiquines, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los podemos usar. ¿Sí? Y vamos a usar como disolventes a estos tres: ¿sí? Agua, acetona y tiner. ¿Sí? El agua, pues el agua corriente de la llave. ¿Sí? Acetona, pues la que se utiliza, por ejemplo, para despintar las uñas. ¿Sí? No sé si todos ustedes tengan este material. Esperaría que sí, si no, pues ya dependiendo cada equipo, bueno, pues si hay alguno que sí lo tenga, pues hará el experimento y lo compartirá con todo el equipo. ¿Sí? Y thinner, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, pues para despintar con algunas, por ejemplo, cuando hay algún escrito, ¿no? Con marcador permanente y queremos quitarlo, bueno, pues utilizamos este disolvente para
que ya no esté presente esto que ya hemos escrito. ¿Okay? Y bueno, y obviamente muchos otros usos, unos buenos, otros no tanto. Ya sabrán a lo que me refiero. No, no tan buenos, pero bueno. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes es que en un vasito, ¿sí? eh, mientras más pequeño, mejor, para evitar desperdiciar demasiado, ¿sí? En un vasito van a colocar, vamos a decir, claro, va a depender mucho del tamaño de su vaso. Si les doy cantidades, pues creo que no va a ser tan preciso, ¿no? Lo que hagan, ¿sí? Dependiendo del tamaño de su vasito, obviamente, van a colocarle aproximadamente entre, digamos, un cuarto y la mitad, ¿no? del recipiente. ¿Sí? Repito, mientras más pequeño sea, mejor, ¿sí? Para evitar desperdiciar. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar ahí un disolvente. ¿Sí? Vamos a decir que aquí es agua. ¿Sí? Vamos con otro. ¿Sí? Acetona. ¿Sí? Vamos con el tercero, que es thinner. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para esta primera serie de disolventes, vamos a agregar un poco de azúcar. ¿Cuánto? Una pizquita. ¿Sí? Una pizquita de azúcar. ¿Sí? Vamos a hacerlo en el agua. ¿Sí? Bueno, más bien lo vamos a hacer en los tres disolventes. ¿Sí? Una pizquita de azúcar en cada uno de estos recipientes con estos disolventes. ¿Sí? Y vamos a agitar. ¿Sí? Y vamos a observar lo que sucede. ¿Sí? Si vemos que después de agitar la pizca de azúcar desapareció, quiere decir que ese compuesto es soluble en ese disolvente. Si es soluble, ustedes únicamente van a colocar una letra S en la tabla. ¿Sí? Digamos acá, agua y azúcar, soluble. ¿Sí? Si vemos que todavía está presente la pizquita de azúcar, pero en menor cantidad, ¿sí? Que nada más hubo una disolución parcial, entonces van a colocar poco soluble. ¿Sí? Pero aquí no quiere decir que estos son valores reales. No, no sé, me estoy inventando aquí el dato simplemente para que ustedes sepan cómo es que lo vamos a colocar, ¿no? Aquí en nuestra tabla. ¿Sí? Y si vemos que permanece exactamente la misma cantidad que nosotros colocamos con la pizquita, pues vamos a colocar no soluble. ¿Sí? Y vamos a repetir este proceso para todos mis solutos. Claro, nada más aquí no olvidar que, por ejemplo, el azúcar y la sal de mesa son sólidos. ¿Sí? Entonces vamos a agregar pizquitas. ¿Sí? Y reportaremos lo mismo. ¿Sí? Posteriormente, bueno, una vez acabado con los sólidos, o como quieran empezar, no importa, vamos a pasar con los líquidos. ¿Okay? Aceite y alcohol etílico. ¿Okay? De igual manera, para no desperdiciar demasiado, una pequeñita porción, ¿no? de aceite y agua, de tal manera que, bueno, aquí de antemano sabemos que el agua y el aceite no se van a mezclar. ¿Okay? Entonces van a agregar la cantidad de tal forma que se vea la separación. ¿Okay? Digamos, si yo agregué la mitad, bueno, con un cuartito, ¿no? de aceite, ahí podemos ver esta diferencia. Entonces aquí claramente, aquí sí estoy seguro de que aquí va a ser no soluble. ¿Sí? Pero bueno, ustedes lo harán para que tengan aquí todo el panorama completo. ¿Sí? Y pues lo mismo harán al agregar, por ejemplo, aceite en acetona y aceite en tina. ¿Sí? Y van a reportar aquí qué es lo que está pasando. Para que nosotros podamos verificar qué es lo que está sucediendo con la solubilidad. ¿Sí? Ahora, ustedes en cada equipo repártanse, ¿no? Repártanse las sustancias, los solutos, los disolventes, ¿sí? Para que pues intentemos, ¿no? De que todos trabajen. ¿No? Bueno, y también si alguien no tiene un disolvente, bueno, pues, le pide a otro compañero del equipo que sí lo tenga, que sí pueda hacer el experimento. ¿Sí?
Y una vez que lo hagan, por cada serie, es decir, así como lo dibujé acá, agua, acetona y tiner con azúcar, ¿sí? Por cada serie, ustedes van a tomar una fotografía y la van a adjuntar en su informe. ¿Sí? Aquí lo voy a poner, una fotografía. ¿Sí? Por cada serie, es decir, van a tomar 4 fotografías. Una para el azúcar con todos los disolventes, para el aceite con todos los disolventes y así. Son 4 fotografías en total. Fotografía y el informe. Recuerden que pues este informe todavía no se va a entregar. Recuerden que va a involucrar las prácticas 3, 4 y 5. Entonces tenemos bastante tiempo todavía. ¿Sí? Pero pues para que lo vayan empezando a hacer. Y bueno, aquí un procedimiento opcional. Lo que me interesa es esta tabla. ¿Sí? Y aquí un procedimiento opcional. Que verifiquemos la solubilidad en caliente. ¿Sí? Y aquí pongo la aclaración, en baño María. ¿A qué me refiero? Para aquellos eh, sustancias que fueron no solubles o poco solubles, cualquiera de estos dos casos, ¿sí? Vamos a ver si un aumento de la temperatura favorece o no la solubilidad de esa sustancia en ese disolvente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerden, es opcional. Si quieren hacerlo, adelante. Si no, pues nos quedamos con la tablita así como la dijimos y ya. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué propongo que hagan acá? Ustedes van a calentar agua en una olla, ¿sí? Una olla pequeñita, ¿sí? Una olla aquí mal dibujada. ¿Sí? Voy a dibujar aquí una flamita. ¿Sí? Y ahí vamos a poner agua. ¿Sí? Entonces, ya bien, claro, nada más que esté agua caliente, no hirviendo ni nada, nada más que sea agua caliente. ¿Sí? Y esta agua caliente la retiran de la estufa, ¿sí? La colocan en un lugar seguro, ¿sí? Y lo que van a hacer es, voy a dibujar de nuevo aquí la ollita, ¿sí? Aquí con el agua, van a introducir su recipiente, claro, cuidando que no esté muy caliente porque si su recipiente es de plástico se puede empezar a derretir, ¿no? No queremos eso. ¿Sí? Si fuera de vidrio, pues bueno, creo que no habría tanto problema. Bueno, entonces vamos a introducirlo, pero que nada más cubra en donde se encuentre la mezcla. ¿Sí? Si aquí está, por ejemplo, mi agua y aceite, ¿sí? Pues que cubra la mezcla. No es necesario introducir todo el vaso y tampoco es necesario, y eso no es recomendable, que esta agua caliente se meta, ¿no? Aquí al vaso. ¿Sí? Simplemente que se caliente, ¿no? Aquí la mezcla. Y una vez caliente, simplemente agitamos, ¿sí? Para ver si cambia la solubilidad de la sustancia. ¿Sí? Si cambia, aquí simplemente vamos a poner un asterisco, ¿sí? O una estrellita, como quieran, ¿sí? Y aquí simplemente agregaríamos, ¿no? Se solubilizó en caliente. ¿Sí? Recuerden, esto es opcional y únicamente para aquellas sustancias que no se hayan disuelto a temperatura ambiente. ¿Sí? Para las que ya se disolvieron, no tiene ningún caso que hagamos este procedimiento. ¿Sí? Y aquí, ojo, no vayan a colocar, si lo hacen obviamente, no vayan a colocar el recipiente directo al fuego. ¿Sí? Tiene que ser con este procedimiento que se llama baño María, donde van a colocar agua caliente, ¿sí? Y en esa agua caliente van a colocar sus recipientes para que se caliente la mezcla. ¿Sí? No vayan a calentar directamente el fuego. Principalmente para, por ejemplo, cuando tengamos acetona y tiner, ¿sí? Porque son inflamables. Ah, y también el alcohol etílico. Una vez caliente, apagan todo el fuego que tengan por ahí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, proceden al experimento. Por eso es opcional. Porque si les cuesta trabajo, si creen que va a ocurrir algún accidente, mejor no nos arriesgamos. ¿Sí? Si ustedes están cumpliendo, por ejemplo, con las normas mínimas de seguridad que deberíamos tener en un laboratorio en casa, quiere decir que
tengamos, por ejemplo, si creen también, si creen que algo de lo que esté aquí al momento de calentarse creen que vaya a saltar, bueno, pues, pónganse sus lentes, ¿no? Lentes de seguridad. Y también, ¿no? Si están en un espacio cerrado, ¿sí? Traten de no apuntar a nadie, ¿no? Si creen que va a saltar algo, no apunten a nadie, ¿no? Para evitar dañar a la otra persona. Si es en un espacio abierto, bueno, no habría tanto problema, tenemos más espacio. Si salta, bueno, simplemente que caiga al suelo o donde no hagan ningún daño a nadie. ¿Eh? Por eso, de nuevo, digo que es opcional. ¿Eh? Si en casa no tienen oportunidad de calentar y hacer todo esto, no importa. Nada más con la primera tablita, como lo vimos. ¿Eh? Esto nada más es un complemento. ¿Eh? Y bueno, ya cada quien se organiza para poder tomar las fotografías y ver todo esto del experimento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto es una primera parte de la práctica como tal. Y es lo único experimental de la misma. ¿Okay? Ya la siguiente parte ya es con simulador. ¿Okay? Bueno, entonces ya vimos esta parte de la solubilidad. ¿Qué sigue? ¿Okay? ¿Qué más me tenía por acá? Uy, ya no tengo nada. Si tenía aquí otra parte. Acá está. ¿Okay? Bueno, la otra cuestión que me gustaría que revisáramos en esta práctica es la parte de conductividad. ¿Okay? Recuerden que fue parte de las propiedades que revisamos anteriormente. Que teníamos la conductividad, ¿okay? Para aquellas sustancias que se disocian, ¿no? Y forman iones libres. O sea, a grandes rasgos, una sustancia que se disocia, tenemos aquí una sustancia AB, que al momento de entrar en contacto con el disolvente se va a separar en un catión y en un anión. ¿Sí? Y esto, los iones libres, permiten el paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Muy bien. Y mientras haya una mayor cantidad de iones, querrá decir que las sustancias permitirán una mayor conducción de la electricidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay algunas sustancias en las que no ocurre tan fácilmente esto. Les cuesta trabajo. Por lo tanto, generarán pocos iones. Y si hay pocos iones, la conductividad será muy bajita. Pues vamos a tener ahí dos tipos de sustancias. Las que son muy buenas conductoras y las que son relativamente buenas y las que son obviamente malas conductoras. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, aquí la conductividad como tal se mide en estas unidades que se llaman Siemens. ¿Sí? Y usualmente para muchos de los compuestos, en especial de laboratorio y todo esto, manejamos los milisiemens o los microsiemens. Simplemente recordando ahí la parte de las subunidades, en donde un Siemens es igual a 1000 milisiemens. ¿Sí? Y también un Siemens son 1.000.000 de microsiemens. ¿Sí? Entonces vean de qué unidades tan pequeñitas estamos hablando, milisiemens y microsiemens. ¿Sí? Y estas unidades me miden la conductividad. Mientras más grande sea este valor, mejor conductor será la sustancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para medir este dato? Pues nos vamos a ir al simulador. Y el experimento en el simulador va a ser este. Les estoy mostrando. Una vez que, obviamente, vamos a ver la muestra como tal, ¿sí? Vamos a escoger una temperatura, nos vamos a quedar en 20 grados. ¿Sí? Y vamos a formar estas sustancias, porque en el simulador tengo los iones por separado. Entonces yo las voy a formar. En un momento les digo cómo. Vamos a formar agua, cloruro de sodio, acetato de amonio, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, y ustedes van a elegir o van a formar 3 compuestos de su interés. ¿Sí? A su elección. ¿Sí? Claro, una vez que los elijan, los tendrán que reportar, ¿no? ¿Qué compuesto formar? Y el simulador me permite cambiar, por ejemplo, su valor de concentración. Claro, no es hora de que veamos el tema de concentraciones, tal vez ni siquiera lo hayan visto en su clase de teoría, pero les comento que pues, la concentración es una medida
de la cantidad de soluto que tenemos en toda la disolución. Algo similar, claro, no exactamente igual, algo similar a la parte de solubilidad. ¿Qué cantidad de sustancia tenemos en una disolución? Y aquí la medimos en mol por litro. Muy probablemente ya hayan oído hablar de esta unidad. ¿Sí? Y pues mientras más grande sea el número, pues mayor será la concentración. ¿Sí? En el simulador podemos cambiar esta concentración. ¿Sí? Entonces yo propongo que utilicemos estos 4 valores. ¿Sí? 0.001, 0.01, 0.1 y 1. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que estén todas las condiciones, la temperatura, el compuesto a formar y la concentración, le vamos a dar para que me mida la conductividad. Y va a depender mucho del tipo de sustancia. A veces el aparatito que está ahí en el simulador me va a reportar el dato en microsiemens o a veces en milisiemens. De cualquier forma, cualquiera que sean las unidades, todas las tendremos que pasar a microsiemens, ¿eh? Para que estemos con valores completamente homólogos. ¿Eh? Y van a ir reportando todo eso. Por ejemplo, cloruro de sodio. ¿Eh? Bien, elijo cloruro de sodio, elijo esta concentración, mido, ¿eh? Y anoto. ¿Eh? Sin mover la sustancia, simplemente cambio la concentración, vuelvo a medir y registro. ¿Okay? Si tengo que cambiar la escala, bueno, lo considero y anoto. ¿Okay? En un momento vemos a qué me refiero. ¿Okay? Cuando se mide el agua, aquí no tiene caso que hablemos de concentraciones, porque el agua es el disolvente. Entonces, para el agua solamente vamos a tener una sola medición. ¿Okay? Y esta medición simplemente es como referencia. ¿Okay? Una vez que yo obtenga el dato para agua, listo, ya me olvido del agua. Y ya, entonces me paso a todos mis compuestos y varío aquí las concentraciones y todo. ¿Okay? Pues todos estos datos que vamos a ir generando para mis 7 compuestos, estos 4 y los 3 que ustedes elijan, ustedes los van a tabular y los van a graficar. Entonces voy al simulador, posteriormente me voy a la hoja de cálculo para que explicarles qué hacer. ¿Okay? Muy bien. Dejo de compartir aquí esta pantalla y me paso al simulador. ¿Okay? Un momentito en lo que se carga, anda un poco lenta en la computadora. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que se está cargando. ¿Okay? Bien. Ahí tengo mi simulador. Vean que es bastante simple. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos la temperatura. Por default me va a dar la temperatura de 20, que es la que quiero. ¿Eh? Entonces no le voy a mover aquí. Nada más verifico que esté en 20 y listo. ¿Eh? Posteriormente voy a formar mi sustancia. Por ejemplo, el agua, ¿no? Que les digo. ¿Cómo la formo? ¿Cuál es la fórmula del agua? Bueno, H2O. Entonces está formado por hidrógeno y aquí OH. ¿Eh? Simplemente le doy clic acá. Y aquí mismo me va a decir, ¿no? El simulador que es solo agua. ¿Sí? ¿Listo? Pues le damos a aceptar, no pasa nada. ¿Sí? Listo, ya formé el agua, ya tengo aquí la temperatura. Después le voy a dar aquí en el botón que dice cons, que es bueno, concentración. Claro, el agua, como es el disolvente, no me va a dar un valor de concentración, por lo que no voy a poder elegir los valores que hace un momento les comenté. ¿Sí? Por eso es el valor de referencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Me paso aquí a mi aparatito. ¿Bien? Vean aquí que tenemos 2 escalas. ¿Sí? Uno que va de 0 a 1999 microsiemens y uno que va de 2 a 199.9 milisiemens. Recuerden, nosotros vamos a reportar siempre los valores en microsiemens. ¿Okay? Entonces, si requerimos de la escala de milisiemens, simplemente hacemos la transformación. Por eso ya les dije cuánto vale, por ejemplo, un Siemens, vale 1000 milisiemens y 1.000.000 de microsiemens. ¿Sí? Ustedes hacen las conversiones necesarias para pasar de mili a micro, ¿no? Si es necesario hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya elegí las sustancias,
Elegí la temperatura y ya le presioné aquí en el botón de cons. Simplemente voy aquí a este botón morado que vemos en el aparatito. Le doy clic y vean. 0.3 microsiemens. ¿Okay? Lo reporto. ¿Okay? Listo. Es mi sustancia de referencia. ¿Okay? Y aquí no puedo variar la concentración. ¿Okay? Otro ejemplo. Vamos a pensar que yo quiero formar, digamos, nitrato de amonio. ¿Cómo sé cómo formarlo? Bueno, aquí tengo el ion nitrato, ahí, ion nitrato y amonio. Aquí está. Listo. Ya tengo al nitrato de amonio. Y vean, ahí tenemos los iones, ¿no? Para saber cómo es que cuál va a ser la fórmula de la sustancia. Nitrato de amonio es la sustancia que elijo. 20 grados y le presiono aquí donde dice concentración, ¿sí? Y me va a salir un cuadro para que yo introduzca la concentración que yo quiero medir. ¿Qué dijimos nosotros? 0.001, 0.01, 0.1 y 1. ¿Okay? Los datos que les mostré en la imagen anterior. Los vamos a escribir. 0.001. Listo. Simplemente le doy en aceptar. ¿Okay? Y aquí ya me está diciendo, ¿no? El simulador, disolución de nitrato de amonio, 0.001 mol por litro. ¿Okay? Entonces lo mismo, voy a presionar aquí en el botón morado y reporto ese número, 129.2 microsiemens. ¿Okay? Anoto la concentración, anoto la conductividad. ¿Okay? ¿Cómo cambio de concentración? Si yo quiero seguir midiendo la misma sustancia, pero quiero cambiar la concentración, bueno, de nuevo, presiono aquí en el botón de cons. ¿Okay? Voy a cambiar ahora, voy a elegir otro dato. Claro, ustedes van a escribir los que yo les mencioné en la imagen. ¿Okay? Aquí me voy a inventar uno. Voy a poner 0.05. ¿Okay? Le doy a aceptar. ¿Okay? Listo. Ahí ya me está marcando nitrato de amonio, 0.05 mol por litro. ¿Okay? Y presiono el botón morado. Vean lo que ocurrió. Me está dando una especie de error. ¿Okay? Tenemos un 2 y varias rayitas. Quiere decir que la escala no es suficiente. Por lo tanto, le voy a dar clic aquí donde, para cambiar la escala, que me lo dé en milisiemens. ¿Okay? Entonces, ya cambié de escala, vuelvo a hacer la medición. ¿Okay? Y vean, 5.8 milisiemens. ¿Okay? Pero yo en mi tabla, donde lo esté registrando, no voy a registrar 5.8. Porque esto está en milisiemens. Recuerden, yo les dije que todos los valores tienen que estar en microsiemens. ¿Ok? ¿Cómo sé cuánto es esto? Bueno, simplemente con los factores de conversión, ¿no? Si dijimos que un siemen es 1000 milisiemens y a su vez 1.000.000 de microsiemens, podemos simplemente por lógica, ¿eh? Un milisiemens es igual a 1000 microsiemens. ¿Eh? Entonces, si esto lo multiplico por 1000, ya voy a tener el valor en microsiemens. Y eso es lo que voy a reportar. Es decir, 5800 microsiemens. ¿Okay? Pues nada más cuidado allí. Porque si no, cuando tengamos que hacer nuestra gráfica, nos van a salir cosas raras. ¿Okay? Pues todos los valores los van a reportar en microsiemens. En este caso van a ser 5800. ¿Okay? Bien, vamos a escoger otra sustancia. A ver cuál se me ocurre. Digamos cloruro de potasio. ¿Okay? Aquí pongo cloruro, aquí pongo potasio. ¿Okay? Listo. Ya elegí, ya está la temperatura, simplemente para variar aquí la concentración. Vamos a ponerle 0.007. ¿Okay? Aceptar. ¿Okay? Ya me está diciendo ahí la concentración, de qué compuesto se trata. Botón morado. Listo. 903 microsiemens. ¿Okay? Lo anotaría eso. ¿Okay? Listo. Cambio la concentración. Vamos a poner 0.1. ¿Okay? No, vamos a cambiar porque es desde los datos que yo les estoy pidiendo. Vamos a poner 0.9. ¿Okay? 0.9. Aceptar.
¿Listo? Ya está, 0.9, presión. ¿Ok? De nuevo, el error. ¿Ok? Entonces, simplemente cambio de escala. ¿Ok? Y de nuevo. Listo. Me da 84.9 milisiemens, pero recuerden, el valor tiene que estar expresado en microsiemens. Por lo tanto, multiplico por 1000. Serían 84.900 microsiemens. ¿Ok? Y así lo vamos a hacer con las sustancias que yo les mencioné, ¿ok? Con las concentraciones también que yo les coloqué. Y aparte, ustedes se van a inventar 3 compuestos. ¿Ok? Y aquí tenemos varias opciones. Ya el que ustedes elijan. ¿Ok? Por supuesto, va a haber ocasiones, por ejemplo, si yo, a ver si me atino, ¿no? En que si yo, por ejemplo, coloco hidróxido de plata, ¿ok? Hidróxido de plata. Y vamos a ponerle una concentración de 0.8. Vamos a ver qué me da. ¿Ok? Vean lo que dice. El hidróxido de plata no es soluble a esta concentración. Si nos encontramos con estos casos, pues mejor cambiamos de compuesto, ¿no? Para evitar que tener ahí falta de datos. ¿Ok? Entonces, simplemente no hago esto, no hago el hidróxido de plata, me cambio a otro compuesto. ¿Ok? Vamos a ponerle hidróxido de potasio. ¿Ok? Hidróxido de potasio. ¿Ok? Listo. La concentración. ¿Ok? Vamos a ver si le doy un valor alto, le voy a dar. Creo que valores muy grandes no permite, déjenme verificarlo. Si le pongo 2. ¿Ok? Ah, sí, no me permite poner números bastante grandes. ¿Ok? Por eso me regresa al cuadrito. Creo que lo máximo que se puede poner es 1. Ajá, hasta 1 es posible. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo. Le presiono el error, cambio de escala. ¿Sí? De nuevo. ¿Sí? Vean, 189.3 milisiemens. ¿Okay? Entonces, si quisiera reportar este dato, van a ser 189.300 microsiemens. ¿Okay? Bueno, y así, pues bueno, con las 3 sustancias que ustedes elijan formar, siempre y cuando sean posibles, que no les salga ese anuncio, ¿no? De que no es soluble o algo así. Bueno, las que ustedes quieran. ¿Okay? Bien. Entonces, con todos esos datos que van a hacer, bueno, pues los van a graficar. ¿Eh? Van a tabular y a graficar. ¿Eh? Déjenme regresarme aquí a la imagen. No sé si tenía alguna otra. No, nada más es tabular y graficar. Entonces me voy directo a la hoja de cálculo. ¿Eh? Listo. Aquí podrán ver la hoja de cálculo. ¿Eh? En donde pues ya tengo aquí un par de compuestos. ¿Eh? Claro, ustedes aquí en lugar de compuesto 1 y compuesto 2 van a colocar los que yo les dije, los 4 que yo les dije, más los 3 que ustedes formen. ¿Okay? Aquí nada más le pongo compuesto 1 y compuesto 2 para el ejemplo y evitar influenciarlos a ustedes, ¿no? De que pues ustedes lleguen a esos datos, ¿no? Ahí no pongo cuál utilice yo, pero ustedes sí lo van a poner. ¿No? Entonces acá van a colocar la concentración, las que yo les dije, punto 001, punto 01, punto 1 y 1. ¿Okay? Y aquí los datos que les promueve, digo, que les indica el simulador. ¿Sí? Para el compuesto 1, y recuerden, todas las conductividades van a ser en microsiemens, ¿okay? Que eso no se les olvide. ¿Okay? Y entonces, bueno, tengo ahí los valores reportados. ¿Sí? 222.3, 1974, 14.400, 72.600. Y los correspondientes para el compuesto 2. ¿Sí? Entonces aquí van a tener 7 compuestos, ¿no? El 3, 4, 5, 6 y 7. Los 4 que yo les dije, más los 3 que ustedes elijan. Ustedes van a colocar aquí las fórmulas de esos compuestos, ¿ok? Y con todos sus valores de conductividad. Y finalmente van a hacer la gráfica de todos esos valores, ¿ok? Indicando obviamente aquí en las opciones del Excel, y ustedes coloquen aquí a qué compuesto pertenece cada línea, ¿ok? Para que podamos comparar. ¿Ok? Y ahí podemos ver, ¿y qué es lo que van a hacer? Van a graficar entonces la conductividad en el eje y la concentración en el eje X. ¿Okay? Simplemente ya la arreglan bien y todo para que quede presentable la gráfica. ¿Okay? Y te muestre ahí a los 7 compuestos. ¿Okay? Si se da el caso
de que algunas sustancias, dos sustancias, por ejemplo, tengan gráficas similares, es decir, que se superpongan aquí las líneas, simplemente hagan más grande la gráfica para que yo pueda ver sus resultados, ¿okay? Y que pueda diferenciar bien entre los diferentes compuestos, ¿no? Simplemente la hacemos más grande, ¿okay? Para que se pueda ver, visualizar mucho mejor. ¿Okay? Claro, si se da el caso, ¿no? Que hay sustancias que tengan conductividades similares que se puedan confundir. ¿Okay? Simplemente, con que hagan la gráfica más grande, podremos ver eso de mejor manera. ¿Okay? Y bueno, con estas dos sustancias que podemos concluir con esta grafiquita. ¿Okay? En primer lugar, que el compuesto 2, ¿okay? Se va a disociar mucho más que bueno, no mucho más, más simplemente, más que el compuesto 1, porque vemos ahí un mayor valor de conductividad a una misma concentración. Vemos que concentraciones bajitas es prácticamente igual. Conforme vamos aumentando, vemos que el compuesto con la línea roja presenta mayor valor de conductividad. Quiere decir que hay más iones presentes. ¿Okay? Por ejemplo, a una concentración de 1 mol por litro, vamos a tener una gran diferencia, ¿no? de conductividad. Quiere decir que el compuesto en la línea roja está en una mucho mayor disociación que en el compuesto con la línea azul. Quiere decir que hay más iones libres del compuesto rojo que en el compuesto azul. Y es lo que ustedes van a hacer comparando las 7 gráficas, las 7 líneas. ¿Okay? Por eso es que las 7 líneas tendrán que estar en la misma gráfica para que puedan hacer esta comparación. ¿Okay? Y así como en la práctica 1, ustedes van a adjuntar aparte su hoja de cálculo, ¿okay? Tanto con la tabla como con la gráfica. ¿Okay? ¿Vale? Me regreso a la imagen simplemente para indicarles qué es lo que va a incluir esta parte. Recuerden que el informe todavía no se entrega, es el compendio de las 3 prácticas siguientes. ¿Okay? Me muevo de este lado y bueno, estas serían las preguntas de la práctica número 3. Claro, no es que solamente sea esto, ustedes ya saben todo lo que incluye el informe, lo de la portada, la tabla de contenido, los rombos de seguridad, las conclusiones, si hay que hacer operaciones, la bibliografía, el reporte de plagio, todo eso. ¿Okay? Que no lo hago aquí puesto que ya lo mencioné en el video anterior y ya lo mencioné en el video de introducción. ¿Okay? Simplemente lo único que va a cambiar son las preguntas de cada práctica, pero todo lo demás tiene que estar, obviamente. ¿Okay? Entonces, aquí, para la práctica 3, con estas 5 preguntas. En primero, ¿qué es una curva de solubilidad? Porque lo que vimos en la tablita esta del experimento en casa es que, bueno, vimos la definición de solubilidad, que si nosotros nos vamos a Wikipedia o a cualquier página, nos va a reportar un valor de solubilidad, pero a una temperatura. Pero ese valor se repetirá a todas las temperaturas. Es ahí donde me gustaría que investiguen cómo es que se forma una curva de solubilidad. Posteriormente, la tabla de solubilidades, es decir, este experimento en casa que les propuse. ¿Bien? Claro, aquí me faltó colocar las imágenes o las fotografías, ¿bien? Para verificar que, bueno, que lo están, que sí lo han realizado y que, pues bueno, que han estado trabajando, ¿no? En este experimento, en esta práctica. ¿Bien? Muy bien. La tercera pregunta, ¿qué es un electrolito y cómo se clasifican los electrolitos? ¿Okay? Porque pues esto les va a dar mucho mayor información de la parte de conductividad, ¿sí? Cuando vamos a tener o no a un electrolito. ¿Sí? Y bueno, lo que les acabo de mencionar, ¿no? La tabla y gráfica de conductividades. ¿Sí? Esto va a ser en un archivo aparte, el cual tendrá este nombre, ¿no? Simplemente como anexo-P3, ¿sí? Práctica 3, y la extensión de la hoja de cálculo. ¿Sí? Esto es un archivo aparte. Y el 5 pues, ¿cuál de los compuestos estudiados, es decir, de los 7 que ustedes van a tabular y graficar, se puede considerar como el mejor electrolito? ¿Eh? Y claro, pues,
está la pregunta únicamente, ¿no? Para que, pero no nada más me vayan a colocar el compuesto. Hay que justificar, ¿no? La respuesta. Aquí lo voy a hacer, ¿no? Para que no haya ninguna duda, ¿no? Justifique la respuesta. Y esto pues se basa en la gráfica, ¿no? En la gráfica que ustedes van a generar de todos estos compuestos. ¿Ok? Bueno, entonces es conveniente que lo dejemos hasta aquí. ¿Ok? No, simplemente es, ahora sí, vamos a trabajar un poquito más en cuanto a experimentación y pues un simulador, ¿no? Esto va a ser una constante, ¿no? En todas las prácticas, algún simulador útil que nos ayude a comprender estos conceptos. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí lo dejamos, chicos. Recuerden que si tuviesen alguna duda o cualquier cosa que quisieran comentar, lo podemos ver a través del grupo de Facebook. ¿Ok? Entonces, que se encuentren muy bien y pues nos vemos pronto.